De vuelta, haciendo Página 13 por Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Página 13 hoy, Quique Mujica vuelve en un par de semanas al programa porque está de vacaciones, así que lo echamos de menos, pero estamos con el equipo titular de los martes aquí en Página 13. Paula Comandari y Andrea Vial, que decidió volver a trabajar. De hecho, estuviste bien, estuviste a punto de perder tu derecho a voto. ¿En serio? Por estar tanto tiempo fuera del país. Es que, como era antes dijiste, algo así como votar, me acordé de eso. Oye, hay un estudio sobre los jóvenes y la religión y esta idea de que la religión en los más jóvenes, ¿cómo se llama la generación Z? Z, imagínate que yo partí en la X, que esa generación está volcándose nuevamente a encontrar algún tipo de respuesta existencial en la iglesia y que ese panorama por alguna razón no se replica en Chile. Mira, suena como árido este tema, pero la verdad es que a mí me parece como yo lo encuentro fascinante. Como fascinante, Oye, de no, verdad. súper De sorpresivo, verdad, suena contraintuitivo. un poco árido, pero recordemos también todo lo que ha pasado en este país desde el estallido, o sea, la pérdida de la autoridad, ese libro emblemático de Carlos Peña de Los hijos sin padre, y sobre todo eso de los partidos políticos en crisis, la Iglesia Católica en crisis, ausente de las poblaciones, de los campamentos, donde la gente finalmente, ¿de dónde se agarra? Un poco eso, ese es el panorama nuestro, un individualismo tremendo, etcétera. Fíjense que desde hace un tiempo muchas encuestas en el mundo están mostrando lo que todavía no se sabe si es un punto de inflexión o es un techo natural. Y es si será verdad que la curva ascendente de abandono, había una curva ascendente de abandono de la religión, una realidad que se viene detectando desde hace muchos años, ¿se frenó o no? Se frenó ahora, 2024. ¿Ya? Y lo más 2025, interesante... 2024 ya. No, 2024 porque Son se datos del estudia... estudio del año Perfecto. pasado. Eso es, ya. Lo más interesante no es que pareciera que Dios está dejando de ser un personaje poco atractivo, como lo era hasta ahora, o sea, como poco cool. ¿Ya? Y eso también refrendado por literatura que hablaba del fin del fin de la iglesia, del fin del cristianismo, etcétera. Sino, la pregunta es ¿por qué razón son los más jóvenes, la llamada generación Z, que es la que nació a mediados de los 90 y el 2010 y que hoy tiene menos de 30 años, la que decidió ahora definirse como cristiana y tener fe? Logrando, como dice el Economist, todo esto viene en un artículo en el Economist, pero también otra fuente, que por primera vez en medio siglo la marcha del secularismo se ha detenido. ¿Y es cristianismo o es cualquier religión? Fundamentalmente cristianismo. Mira, en cualquiera de sus denominaciones, digamos. Sí, en cualquiera de sus denominaciones. Porque no es que los que se fueron del cristianismo se sumaron a otras religiones. No es tan fuerte eso. Ya. Sino que es el cristianismo, la fuga del cristianismo, la que aparentemente se ha detenido. Mira, para los escépticos que piensan que es solo marketing de gente conservadora y retrógrada, leí un artículo sobre el tema que empezaba así. Los arqueólogos tienen un dicho que dice: una piedra es una piedra, 2 piedras forman un elemento, 3 piedras forman un muro, 4 piedras un edificio y 5 piedras son un palacio. Y se refiere a las encuestas que están reflejando este fenómeno. Ya son decenas de estudios los que revelan algo parecido. El número de personas que se declara no religioso, agnóstico o ateo se estanca. ¿Y por qué esto es relevante? Y un poco también lo que estábamos hablando en la primera parte del programa. Por muchas razones, en particular por lo importante que resulta para la política. Por ejemplo, leer bien a sus electores, Claro. saber en qué están, qué los mueve, hacia dónde se encaminan, pero también para los discursos de las propias religiones, porque los feligreses que se van integrando son muy distintos a los que por años se han mantenido fieles, ya sea por convicción o por miedo a las penas del infierno, que es la generación nuestra. La mitad era por miedo.
Bueno, el artículo que publicó hace 2 semanas la revista Economist recoge datos de varias encuestas, de YouGov, otra del Times de Londres, otra que se llama Barna y también la de una de las organizaciones más reputadas y creíbles como es el Pew Research Center, que con sede en Washington. El Pew lleva años estudiando las religiones en Estados Unidos y en el mundo y tiene un área dedicada exclusivamente a comprender la intersección entre religión y los asuntos públicos. De hecho, esta área nace el 2001. Después de la caída de las Torres Gemelas. ¿Ya? Que yo recuerdo que ahí se discutió mucho en los presupuestos de las universidades de decir, oye, necesitamos más presupuesto para estudiar el tema religioso. Porque miren lo que nos pasó. Claro, porque está la base de lo que, Está de la lo que base de lo que pasó. pasó. Ajá. Bueno, vamos a referirnos principalmente al cristianismo, que son el grupo religioso más grande del mundo y son mayoría en todas las regiones, excepto en Asia Pacífico, Medio Oriente y el norte de África. Desde el año 1990 y en forma creciente, un gran número de personas se declara ateo, agnóstico o que no cree en nada particular. ¿Ya? Eso desde el 90 venía así, subiendo y subiendo. Pero también creció mucho el número de personas que se desafiliaban de la religión, en la que nacieron y con la que crecieron. Es decir, personas que de adulto no tienen iglesia o confesión religiosa, si bien la tuvieron cuando pequeños. Y en gran parte esto hizo que la iglesia y los templos se empezaran a vaciar, la gente decidió casarse menos, convivir más, los hijos disminuyeron y en general, sobre todo las mujeres, se volvieron mucho más liberales. Y aunque el número de cristianos en todo el mundo aumentó un 6%, de 2.100 millones en el 2010 a 2.300 millones en el 2020, mientras que el de no cristianos aumentó un 15%, ¿Ya? como resultado el porcentaje cristiano en la población mundial disminuyó, pasando de 31% al 29%. O sea, aumentó sí un poquito, pero no lo suficiente como para no empezar a marcar una tendencia a la baja. Y un caso emblemático, y esto uno le lee en las encuestas mundiales, es Chile. Intenso, como lo define el experto en sociología de la religión de la Universidad Católica Eduardo Valenzuela. A ver. El caso es intenso. Déjame ir a la... De acuerdo al estudio del Pew Research Center, los países donde la proporción de cristianos disminuyó se encuentran dispersos por todas las regiones del mundo, pero muchas se encuentran en Europa y otros países occidentales o de habla inglesa, donde la mayoría cristiana ha ido disminuyendo durante muchas décadas. Este cambio se debe en gran medida a las altas tasas de desafiliación cristiana, como les decía, es decir, a estas personas que se desvinculan religiosamente en la adulta de la religión que los vio nacer. La mayor caída en la proporción de cristianos en la población de un país se produjo en Australia, 20 puntos, donde los cristianos representaban poco menos de la mitad de la población en el 2020. Y le sigue Chile, en el mundo, Mira, donde los cristianos también disminuyeron drásticamente, 18 puntos. Luego Uruguay, 16, Estados Unidos y Canadá con 14. perdón, ¿Qué una significa? pregunta de eso. ¿Eso es que se alejan de las iglesias? ¿Hay como una confirmación de que se deja de creer en Dios? O, No, o sea, no, es una desfiliación religiosa. Eso es súper importante. Voy O sea, a yo no comentarlo. participo más de esta denominación religiosa. Yo no me ¿Eso? considero católico. Ya. Yo ya no me considero católico. Lo que no quiere decir que yo no crea en Dios, Perfecto. por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan esos porcentajes en Chile? El 2020 había 13.240.000 personas que se consideraban cristianas. Ya. El 2020. Esto representa al 68,3% de la población. Lo llamativo es que el 2010, o sea, solo 10 años antes, el 86% de la población afirmaba ser cristiana. Chuta. Y la diferencia entre ese 86% del 2010 y el 68,3% del 2020 son los 18 puntos de disminución. Y esto, según Valenzuela, es prácticamente puro mundo católico. Porque los evangélicos han mantenido a su gente. No han perdido jóvenes, por ejemplo. Pero tampoco han captado a aquellos que abandonaron la Iglesia ya, Católica. no que hubo un traspaso de una a otra. No, esto es pura pérdida católica. Solo Australia en todo el mundo experimentó un decrecimiento así agudo. Solo Australia, Chile y Australia. Y un segundo dato que entrega este estudio del Pew Research Center es que las personas que en Chile dicen no tener una afiliación religiosa aumentó a un 30%. Y ese dato hoy es más acentuado porque según la encuesta Bicentenario de la Católica, porque esta encuesta del Pew toma hasta el 2020, la encuesta Centenario de la Católica toma el 2024 y en la encuesta de la Católica que midió cuántas personas
consideran que no tienen filiación religiosa, no son desafiliados, dicen, nosotros no tenemos, nunca hemos tenido, subió a un 37%. Qué distinto se creen en Dios. Es distinto. Yo no soy anglicano, no soy No soy nada. evangélico, no soy nada. Esto no soy nada. Claro. No soy nada. No soy, puedo ser agnóstico, ateo, no, pero no tengo ni una afiliación religiosa, ni nunca la tuve. Eso subió a un 37%. Y el hecho de que en Chile la crisis de las iglesias cristianas, fundamentalmente la católica, sea tan, pero tan marcada, puede explicar el por qué acá no se ven los signos de retorno a la religión que sí están apareciendo en otros lados. Ya. Entonces, ¿qué muestran estos estudios internacionales en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia y Finlandia? Que los más jóvenes que se identifican con una religión cristiana ha crecido respecto del cohorte que les sigue, que sería los entre 30 y 35. O sea, hasta los de 30 y 35, la desafiliación de una religión cristiana aumentaba. Y resulta que pescan a este grupo, que es esta generación Que son Z, menores de los 30, menores de 28 años, ¿ya? y ese grupo aparece como que se desafilia menos Ya. que sus antecesores, que se frenó esa fuga, digamos, ¿ya? Y que están de vuelta. Y que estamos hablando, están de vuelta, claro, están afirmando que ellos son, que ellos pertenecen a una religión cristiana, que ellos creen en una religión cristiana, ¿ya? No es que están de vuelta, es que ellos nunca se fueron porque son los más jovencitos. ¿Se entiende? Cuando le preguntas al más joven, cuando tú le preguntas a un joven de 15 años, ¿qué religión profesa? Ellos te dicen cristiana. Se lo preguntas a un joven de 30 años, según esta encuesta, y ellos te dicen, no, nada. No tengo, claro. Pero ¿qué era? No, fui católico, pero ya no. Pero estos de 28, mi pregunta es, Menores de 28. menores de 28. Ellos están más, ese grupo está afirmando que sí pertenece Ya. a una iglesia cristiana. Se están bautizando, están participando más Ya. de religiones Ya, cristianas. pero en algún momento dejaron de serlo. No, porque ellos son los más jóvenes. Ya, O sea, ok. Claro, no han tenido tiempo antes de no han hacer ese tenido la tránsito. posibilidad de, Claro. de dejar de serlo, pero Ya. sí tuvieron la posibilidad de decir, no pertenezco a nada. Y en comparación con sus mayores, Claro. se desafilian en menor menos Se proporción. cantidad, desafilan en Claro. menor cantidad. O sea, ya. Y estamos hablando de algo que se empieza a revertir después de décadas. Porque antes, como te digo, siempre desde los años 90, los años 70, lo que estamos viendo es que la gente se desafilia. Claro, los más viejos menos, pero los más jóvenes mucho. Y es cosa de mirarlo como un poco en la familia a lo mejor de uno. O sea, los padres dejaron de participar en la iglesia, por lo tanto los hijos dijeron, bueno, si el gato Claro. se Claro. fue, yo a cargo de la carnicería, yo tampoco voy. Ahora, uno pensaría que la desafiliación viene bastante antes, ¿o no? Que ya a los 18, 20, Claro, por los supuesto. niños ya dejan de serlo. O sea, Claro. que es bien llamativa la tendencia. Claro. Ahora, la explicación más plausible para este cambio de tendencia, señala el Economist, es la pandemia del COVID-19. Y ello por los confinamientos, el aislamiento social y las crisis económicas que afectaron a casi todos los países y muy principalmente a este grupo de edad que vivió la adolescencia en ese minuto. Y en una cita de un universitario, lo resume muy bien. Dice, he probado el alcohol, he probado las fiestas, he probado el sexo, nada de eso me funciona como fórmula para superar la depresión, el aburrimiento y la soledad. Y así la religión aparece como una respuesta, entonces, para dar sentido a sus vidas. Como, bueno, ¿dónde hay sentido? Pero en Chile los datos no muestran lo mismo. No en la forma como de una reafiliación, ¿ya? Acá, según el sociólogo de la Católica Eduardo Valenzuela, no se ve como una reversa. Y la explicación que da es bien interesante. O sea, que él piensa que una de las posibilidades es esta. En Europa, la desafiliación de las religiones cristianas se inició hace varias décadas y llegó a un punto en que tendió a detenerse, como en un 50%. Cuando vienen todos los casos de abuso, principalmente en la Iglesia Católica, los europeos ya habían dejado la Iglesia, ya se habían ido de la Iglesia. Ya. Entonces ya eran países secularizados. Por lo tanto, la crisis del abuso sexual
Pasó más inadvertida. claro, no les pegó tanto porque ellos ya se habían ido. No fue una razón para dejar la Ya. iglesia. En Chile, en cambio, se juntaron los dos fenómenos. Fueron simultáneos. Un cambio cultural que tiene que ver con la modernización del país, que Carlos Peña lo ha escrito muy bien en su libro y en sus columnas, más la crisis de abusos de la iglesia. Y que en nuestro país afectó a la élite de sacerdotes. Entonces, el descrédito en que cae la iglesia chilena fue mucho mayor. La crisis golpeó arriba, dice Valenzuela, resintiendo la estructura de la élite de la iglesia. A diferencia de Europa, en Chile los dos fenómenos entonces fueron simultáneos, secularización y abuso, y eso golpeó muy fuerte. Y con sacerdotes involucrados en esos abusos que eran personas muy conocidas y muy líderes y emblemáticas. Ahora, estos jóvenes chilenos que están desafiliados de la religión, que los vio nacer, no significa que no crean. Y eso es lo interesante. Ya son muchos de ellos mantienen ciertas tradiciones, rezan cuando se ven urgidos y miran a Jesucristo, me explica Valenzuela, como un ser extraordinario y hasta divino, a pesar de que no les pueda gustar la norma religiosa, pero entonces se mantienen en un estado latente como él lo define. Bueno, y en este sentido, la excepcionalidad que se dio en Chile podría explicar muy bien el por qué no cae en la tendencia mundial de jóvenes buscando sentido en la religión. O sea, lo de Chile va a ser muchísimo más difícil esta reversa, si es que algún día se da, que es lo que está haciendo hoy día en el resto del mundo. Mira, yo quiero terminar porque hace un par de semanas, justo antes de leer este artículo y ver esta encuesta, estaba conversando con un historiador italiano que además es sacerdote y me decía que le parecía incomprensible que la Iglesia Católica, por ejemplo, no promoviera más sus mensajes tradicionales, o sea, las respuestas que algún día le hicieron sentido a tantos cristianos y que tiene que ver con hablar más sobre la salvación que de la ecología, por ponerlo como en palabras gruesas. Ya esa pregunta que tú, Paula, que entrevistaste al escritor Javier Cerca, esa pregunta que él quería que el Papa Francisco le respondiera a su mamá, si cuando ella se muriera se iba a encontrar con su papá o no, y si existía una resurrección y qué tipo de resurrección existía. Y eso, me decía este sacerdote italiano, eso hace mucho sentido cuando lo que busca la gente es sentido. Entonces, como este discurso de la Iglesia Católica, donde ha tratado como de influir mucho en la vida pública y en la política pública, y que le ha ido mal, porque está muy desacreditada, donde en el fondo da lo mismo lo que diga y nadie se acuerda, sí podría tener una oportunidad al revertirlo, ofreciendo respuesta a lo que el ser humano busca cuando busca darle sentido a su vida. Respuesta sobre los temas sobre los que siempre habló. Los temas, ¿no? claro, los temas más trascendentes. Trascendencia, eso iba a decir totalmente. Trascendente, que no significa conservadores, porque, No, porque en el fondo hoy día ellos se enfrentan, las iglesias cristianas se enfrentan a un tipo de joven que es distinto, claramente es distinto, o sea, que no quiere casarse, que retrasa la concepción de los hijos, es un joven distinto, pero no por ello, no espiritual, no buscando la trascendencia, no buscando respuesta a lo mejor en una religión. Es un enorme desafío para precisamente una demografía que es distinta, como dices tú, a la que tradicionalmente la Iglesia acostumbra, con la que tradicionalmente la Iglesia acostumbra a interlocutar. Claro. ¿no? O sea, y que está dando como estas señales, como estas pequeñas señales de decir, hey, sí, podría ser, yo vuelvo. ¿Qué tenías para ofrecerme? Claro. Súper llamativo, súper llamativo y contraintuitivo. No era tan árido el tema. No, fíjate. ¿No era qué? Tan árido. Es que la Andrea está sacando ideas, viste, aprovecha sus viajes también para buscar tendencias de afuera. No, lo que pasa es que me imaginé esa conversación con el sacerdote lo que pasa es que, italiano. No, lo que pasa es que también como que uno dice, ya, la contingencia, sí, a mí me interesa demasiado. De hecho, mañana Rat Pack voy con un tema contingente. Bien.
pero como que hay muchos fenómenos que van por el lado, que son interesantes como para conversarlo, darles vuelta, preguntar, conversar con los hijos también. Eso iba a decir, buena conversa para, Sí. para Sí. nosotros como madres y padres con nuestros niños. Y ese espacio se llama Página 13. Página Para eso este programa. Andrea Vial y Pablo Comandari haciendo Página 13 hoy por Tele 13 Radio. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en cap.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Todos los martes del año, Melt ofrece un 40% de descuento en locales, app Melt o en meltpizzas.com al pagar con las tarjetas de crédito y débito Santander. Santander, es el momento. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Eso es Fleetwood Mac. En 1947 nació Mick Fleetwood, que le dio su apellido a la banda Fleetwood Mac, con los que grabó todos sus discos desde la primera etapa con Peter Green hasta su traslado a Estados Unidos, incorporando a Lindsey Buckingham y a Stevie Nicks. Mick Fleetwood entonces nació un día como hoy de 1947. Eso es la friolera de 78. Mira, Buena edad. Para un Stevie clásico Nicks. inmortal. Qué linda voz. Stevie Nicks cantando, exactamente. Jeff Beck, de cumpleaños, nació el 24 de junio de 1944. Kurt Smith, la mitad de Tears for Fears, el inglés, nació en 1961. Se cumplen 90 años de la muerte de Gardel. Mira, y el mundo sigue andando. Y el mundo sí gira. Yo pensaba... 90 sí, años. Es que, 90 años, hay que vivir la vida día a día, hora a hora, minuto a minuto. Yo pensaba, venía hoy día a la radio y pensar que se murió Steve Jobs y el mundo sigue andando. Sí. Cierto. Hay algunos que piensan que Apple nunca fue lo mismo, pero sigue Se murió andando. David Bowie y el mundo sigue andando. También. Ya que estamos, se murió John Lennon. ¿No? Y el mundo sigue andando. Lo mataron, de hecho. Eduardo Frei Ruiz-Tagle está de cumpleaños. La fruta no es postre. Es que esa es su 83. frase para mí. Eso es de Frei Montalva, ¿o ¿no? O No, de de Frei Ruiz-Tagle. La fruta no es postre, qué gran frase. la 83 razón. cumple Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 83, ¿ah? Mm. Mira. Se mantiene bien Eduardo No, Frei. ¿cómo es? 83. Sí, y si gana Jara, a lo Ah. mejor a alguno se le ocurre de nuevo esta idea. Levantar. Sí. Acuérdate que sonaba Claudio Rego en su momento, que le iban Y a ahora levantar, ya no. pero ahora con estos problemas no. A Claudio No lo Rego al estamos final no. presentaron la... ¿Qué parte? No se suponía que iban a presentar... Al Tricel, al Tricel. ¿Y acusación. se presentó? No se ha presentado todavía. Mira. Pero están las firmas de Sí, está RN, de la todavía. UDI y de Republicanos. No, sí, pero se suponía que se presentaba antes de... Lionel, que se llama Lionel por Lionel Richie, Lionel Ya. Messi, cumplió 38 años hoy. Buena, jugando el Sigue Mundial de jugando Clubes. y sigue jugando. ¿Y juega bien? Sí, pues juega en En el Inter de Miami. De hecho, ahora está jugando El Mundial de Clubes, Sí. efectivamente. Ya. con Luis Suárez. Recuerdos para... Y con el que juega en Colo Colo, ¿cómo se llama? El pelucón. Falcón. Con Falcón. Ya. 24 No de junio. conozco a la gente colombiana. Recuerdos de este 24 de junio, Dios mío. Hay cosas que no pasan ni siquiera con los viajes. Andrea Vial, Pablo Comandari, gracias por el programa de hoy. Que estén súper bien. Nos vemos mañana. Sí, al rato. muy buenas tardes, nos vemos. Maravilloso Andrea, del que vuelo. te vaya bien, ya. Chao. Chao, chao. Quédense con nosotros después de la pausa, la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.